Mira, antes de empezar a contarte lo que me pasó, necesito que entiendas algo. Yo era de esos tipos que se reía de la gente religiosa. En serio. No era solo que no creía, era que me dedicaba profesionalmente a destruir sus creencias. Durante 15 años fui periodista de investigación para la cadena de televisión más grande de Turín, y mi especialidad era desenmascarar fraudes religiosos. Era bueno en eso, muy bueno. Cada reportaje mío era como un misil directo al corazón de alguna patraña espiritual. Falsos curandeiros que le sacaban los ahorros a viejitas desesperadas, padres que desviaban fondos de caridad, milagros que eran nada más que trucos de magia mal hechos. Yo llegaba con mi cámara, mis contactos, mi grabadora escondida y desarmaba todo el circo. Las parroquias me odiaban. Los místicos me tenían pánico, y yo te confieso, me encantaba ese papel. Para mí la religión era exactamente lo que decía Marx, el opio del pueblo, y yo me veía como una especie de doctor que les quitaba la droga a los adictos. Los desintoxicaba a la fuerza con dosis masivas de realidad. ¿Cruel? Quizás. ¿Necesario? Yo pensaba que sí. Creía que estaba protegiendo a la gente de predadores vestidos con sotanas. Oye, pausa rápida. Tengo curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo me estás viendo? Tira tu ubicación en los comentarios, siempre me sorprende ver hasta dónde llegan estos relatos. Y si te está gustando, dale a suscribirse ya. En serio, ese clic hace toda la diferencia para seguir trayendo historias como esta. Bueno, entonces te decía, octubre de 2006. Yo tenía 38 años y estaba en la cima de mi carrera. Acababa de ganar un premio por una investigación sobre un supuesto santuario donde vendían agua bendita milagrosa, que en realidad era agua del grifo con colorante azul. El premio me hinchó el ego todavía más, si es que eso era posible. Fue en esa época cuando empezaron a circular rumores sobre un adolescente de Milán. Carlo Acutis se llamaba, 15 años. Según decían, el chico había sido un genio de la computación que creó un sitio web catalogando milagros eucarísticos, que tenía visiones de la Virgen María, que había curado gente por Internet. Por Internet, ¿te das cuenta? Como si la fe fuera Wi-Fi. El detalle que me hizo saltar de la silla fue este. El chico había muerto, leucemia fulminante, 3 semanas atrás, a principios de octubre, pero después de su muerte, los reportes de curaciones no solo continuaban, sino que se multiplicaban. Gente que rezaba frente a su foto y sanaba de cosas inexplicables. El patrón clásico. Cuanto más muerto el santo, más milagros hace. Conveniente, ¿no? Yo sentí ese cosquilleo que me agarraba cada vez que olfateaba una buena historia. Esto tenía todos los ingredientes. Un adolescente muerto, drama, Internet, modernidad, y una familia que seguramente estaba montando todo el teatro para, no sé, escribir un libro, fundar una fundación, hacerse famosos. Siempre había un motivo económico, siempre. Le dije a mi editor que quería investigar el caso. Él me miró con esa sonrisa cómplice que compartíamos cuando íbamos a destruir otra fantasía religiosa. Hazlo, Luca, pero hazlo bien. Este va a ser grande. Tenía razón, aunque no de la manera que ninguno de los dos imaginábamos. Me preparé como para ir a la guerra. Revisé todo lo que pude encontrar sobre la familia Acutis, Andrea y Antonia, los padres. Clase media, nada de fortunas sospechosas. El padre trabajaba, la madre era ama de casa, vivían normal. Eso me complicaba un poco la narrativa del fraude por dinero, pero bueno, quizás buscaban fama, o estaban genuinamente engañados por una serie de coincidencias que ellos interpretaban como milagros. Investigué a Carlo mismo. Fotos del chico en internet, un adolescente común, sonrisa grande, jeans y zapatillas. Nada de poses místicas ni miradas celestiales. Jugaba PlayStation, le gustaban los perros, hacía páginas web. Parecía un chico normal que pasaba demasiado tiempo en la iglesia, probablemente porque sus padres eran religiosos. Típico caso de adoctrinamiento infantil, pensé. Lo que me molestaba era que no encontraba la grieta.
Buscaba y buscaba algún escándalo previo, alguna denuncia, algún indicio de manipulación, y nada. La familia era limpia. El chico había sido genuinamente querido por sus amigos y vecinos. Los testimonios sobre él eran consistentemente positivos. Generoso, humilde, simpático. Claro, me decía yo, el santo perfecto, demasiado perfecto para ser real. En mi experiencia, cuando algo parecía demasiado bueno, era porque estaba cuidadosamente construido para parecer así. Contacté a la familia con un pretexto. Les dije que quería hacer un homenaje póstumo a Carlo, un perfil humano sobre el adolescente que había tocado tantas vidas. Dulce, ¿no? La verdad era que necesitaba acceso a la familia para encontrar las inconsistencias, las contradicciones, el momento en que se les escapaba la verdad. Antonia, la madre, aceptó recibirme. Fijamos fecha, 5 de noviembre, exactamente un mes después de la muerte de Carlo. El viaje en tren a Asís fue largo. Llevaba mi mejor cámara, 2 grabadoras, una visible, una escondida en el bolsillo de la camisa, y mi libreta llena de preguntas diseñadas para parecer inocentes, pero que en realidad buscaban atrapar contradicciones. Iba preparado para la batalla. Recuerdo que el tren pasaba por la campiña toscana y yo miraba por la ventana pensando en mi estrategia. Había entrevistado a decenas de familias de supuestos santos, de presuntos milagreros. Conocía el patrón. Primero, te reciben con calidez, te ofrecen café, te hablan del ser querido con ojos húmedos y luego empiezan con las anécdotas sobrenaturales. Es que él sabía cosas. Predijo esto, curó aquello. Y siempre había una explicación racional. Coincidencias, memoria selectiva, efecto placebo, remisión espontánea. Mi trabajo era encontrar esa explicación y mostrarla. Llegué a la casa de los Acutis a las 3 de la tarde. Era un edificio normal en una calle normal de Asís. Nada ostentoso. Llamé al timbre y me abrió Antonia. Mujer de unos 40 y tantos, cabello castaño, ojos cansados pero amables, el tipo de mujer que ves en cualquier supermercado. Me recibió con una sonrisa genuina, sin poses. Luca, gracias por venir. Pasa, por favor. La casa olía a café recién hecho y a esa tristeza que dejan los duelos recientes. No sé si me explico, pero hay un peso en el aire de las casas donde alguien acaba de morir, como si las paredes todavía estuvieran procesando la ausencia. Me llevó a la sala. Andrea, el padre, estaba ahí. Hombre delgado, anteojos, pelo gris. Me dio la mano firme. Bienvenido. No había teatralidad. No había ese aire de mártires que buscan atención que yo esperaba encontrar. Solo había padres destrozados intentando mantener la compostura. Hablamos. Les pregunté sobre Carlo, sobre su infancia, sobre su personalidad. Antonia sacó álbumes de fotos. Carlo bebé, Carlo en la primera comunión, Carlo con su perro, Carlo frente a su computadora. Un chico normal documentado en fotos normales. Yo grababa todo, tomaba notas, buscaba el momento en que se contradecirían, en que dirían algo verificablemente falso, en que mostrarían el verdadero motivo detrás del circo. Pero ese momento no llegaba. Sus respuestas eran coherentes, modestas incluso. Cuando les preguntaba sobre los supuestos milagros, ellos no exageraban. Mira, Luca, nosotros no entendemos qué está pasando, me dijo Andrea. Solo sabemos que hay gente que nos escribe, que nos llama, contando cosas. Nosotros no promovemos nada, no pedimos donaciones, no estamos tratando de canonizar a nuestro hijo. Solo queremos honrar su memoria. Eso me desconcertó. Yo esperaba fanatismo, no humildad. Esperaba un show mediático, no padres genuinamente confundidos por lo que les estaba pasando. ¿Puedo ver su habitación?, pregunté. Era una pregunta que siempre hacía. Los cuartos revelan verdades. Si había algo falso, lo encontraría ahí. Antonia me miró por un momento largo, no con sospecha, sino con algo que no supe identificar en ese momento. Ahora sé que era compasión.
Claro, dijo finalmente. Sígueme. Subimos las escaleras. El corazón me latía más rápido. Era el momento de encontrar la prueba. Cartas de médicos corruptos, computadoras llenas de tutoriales sobre cómo fingir milagros, libros sobre estafas religiosas, algo, cualquier cosa que confirmara mi teoría. Antonia abrió la puerta y se hizo a un lado. Adelante. Entré y te juro que me quedé parado ahí como un idiota, sin saber qué decir. El cuarto era pequeño, una cama simple con sábanas azules, un escritorio con una computadora vieja, de esas con monitor de tubo catódico. La pantalla todavía mostraba el salvapantallas, un slideshow de fotos. Carlo con amigos, Carlo con su familia, Carlo recibiendo la comunión. Las paredes tenían pósters, pero no de bandas de rock o jugadores de fútbol como esperarías de un adolescente italiano. Eran pósters de santos. San Francisco de Asís, Juan Pablo II, Padre Pío. Y entre ellos, fotos impresas de momentos eucarísticos de su página web. En un rincón había una pila de CD. Me acerqué esperando encontrar música moderna, pero eran todos de música cristiana. Nada ostentoso, solo, consistente. Sobre el escritorio, una Biblia gastada con marcadores de colores sobresaliendo. La abrí por una página al azar. Estaba llena de anotaciones en letra juvenil, comentarios, preguntas, fechas. Era evidente que este chico realmente había leído y estudiado el libro. No era decoración. Él pasaba horas aquí, me dijo Antonia desde la puerta, en la computadora, trabajando en su sitio web de milagros eucarísticos. Decía que quería que la gente entendiera que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, que no es un símbolo. Yo asentía, tomaba fotos con permiso, pero por dentro mi construcción mental estaba tambaleándose. No había lujos. No había indicios de que la familia estuviera explotando la religiosidad del chico para beneficio propio. No había nada. Solo el cuarto de un adolescente genuinamente, intensamente religioso. Pero yo era terco. Todavía podía ser un caso de fanatismo familiar, de un chico adoctrinado hasta el extremo, de padres que proyectaban sus fantasías místicas en coincidencias médicas. Todavía podía escribir esa historia. Luca, me dijo Antonia, su voz había cambiado, más seria. Hay algo que necesito darte. Me giré. Ella tenía un sobre en las manos, blanco, sin marcas, sellado. Carlo dejó esto para ti. Mi cerebro tardó como 3 segundos en procesar esas palabras. ¿Perdón? Dejó esto para ti, para Luca Ferrero. La habitación empezó a dar vueltas. Eso es imposible. Él nunca me conoció. Yo ni siquiera había decidido venir aquí hasta hace 2 semanas. Antonia me extendió el sobre. Él lo escribió 3 días antes de morir, el 9 de octubre. Nos dijo, va a venir un hombre, se llama Luca Ferrero, es periodista, va a intentar destruir mi reputación. Cuando venga, denle esto. Mis manos no querían moverse. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía rechazaba. Finalmente tomé el sobre. Estaba frío, pesaba nada, pero al mismo tiempo pesaba toneladas. Ábrelo, me dijo ella. No era una orden, era una invitación suave, casi triste. Mis dedos temblaban. Rompí el sello. Dentro había 2 hojas de papel. Letra manuscrita, prolija, juvenil. Empecé a leer. Querido Luca Ferrero. Ya ahí se me heló la sangre. Mi nombre. Este chico había escrito mi nombre 3 semanas antes de que yo decidiera venir. Sé que viniste aquí para exponer como mentiroso. El cuarto empezó a sentirse más pequeño. Seguí leyendo, mi respiración cada vez más irregular. Sé que perdiste tu fe cuando tenías 14 años, el día que tu hermano gemelo Tomaso murió ahogado en el lago de Como. El sobre se me cayó de las manos. Las hojas flotaron hasta el suelo como hojas de otoño. Tomaso. Nadie sabía sobre Tomaso. Nadie. Era mi secreto más guardado, la herida que nunca, jamás mencionaba en público ni en privado. Ni siquiera en mis reportajes más personales había hablado de él.
Era la razón detrás de todo mi ateísmo militante, la grieta original en mi fe, pero era algo tan doloroso, tan privado, que lo había enterrado en lo más profundo de mi alma junto con el recuerdo de mi hermano. ¿Cómo carajos sabía este chico? Luca, ¿estás bien? La voz de Antonia sonaba lejana. Recogí las hojas con manos que ya no sentía como mías. Continué leyendo, aunque cada palabra era un golpe. Tú culpaste a Dios y juraste nunca más creer. Entiendo tu dolor. Entiendo por qué te convertiste en lo que eres. Pero vine a decirte que Tomaso está en paz, que él te perdona por lo que pasó ese día. ¿Perdón? ¿Perdón por qué? ¿Cómo sabía Carlos sobre el perdón? Ese día en el lago. Yo le había dicho a Tomaso que fuéramos más adentro, más profundo. Él no quería, tenía miedo. Yo me burlé de él, lo reté. Y luego, la corriente, su grito, el agua que se lo tragaba mientras yo nadaba desesperado tratando de alcanzarlo. El cuerpo que encontraron 3 días después. Nunca había admitido mi culpa en voz alta. Ni a mis padres, ni a terapeutas, ni a nadie. Era mi secreto oscuro, mi peso personal, el veneno que me había transformado en el hombre cínico y amargo que era. Y este adolescente muerto lo sabía, todo. Seguí leyendo, aunque mi visión estaba borrosa. No sé si eran lágrimas o puro shock. Vas a intentar denunciarme, Luca. Vas a buscar cada grieta, cada inconsistencia, cada razón lógica para desacreditar lo que estoy viviendo. No te culpo. Es lo que haces. Es tu armadura contra el dolor, pero no vas a poder, porque esto es real. Y en el fondo, en ese lugar que has cerrado con candado desde que tenías 14 años, tú ya lo sabes. Tuve que sentarme en la cama de Carlo. Las piernas no me sostenían. Antonia se había quedado en silencio, dándome espacio. ¿Cuánto sabía ella sobre el contenido de la carta? No tengo idea. Pero su mirada era de alguien que había visto esto venir. La carta continuaba. ¿Vas a querer buscar explicaciones? Investigación previa, hackeo, coincidencia, lo que sea. Déjame ahorrarte tiempo. No hay ninguna explicación racional que te vaya a satisfacer. Porque esto no viene de la razón. Viene de un lugar que tú has negado que existe. Viene del mismo lugar desde donde Tomaso te está viendo ahora mismo, orgulloso de lo que podrías llegar a ser si bajas las armas. Mi garganta estaba cerrada. Respirar me costaba. ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo sabía las palabras exactas que necesitaba escuchar y las que más me iban a doler al mismo tiempo? Y luego vino la parte que me destrozó completamente. Luca, necesito que hagas algo. Necesito que guardes esta carta. No la pierdas, no la destruyas aunque quieras hacerlo, porque en exactamente 40 días desde que estás leyendo estas palabras, el 25 de diciembre, vas a recibir una llamada telefónica a las 3:47 de la madrugada. Esa llamada va a cambiar todo, y cuando suceda, vas a entender que yo estoy intercediendo por ti desde donde estoy ahora. Anoté mentalmente la fecha. Era 5 de noviembre. 40 días después sería, efectivamente, 25 de diciembre, Navidad, a las 3:47 de la madrugada. Era una profecía específica, demasiado específica, nada de vaguedades místicas tipo «algo importante sucederá pronto». No. Fecha exacta, hora exacta, hasta los minutos, o esto era la estafa más elaborada que había visto en mi vida, o... No. No iba a ir por ahí, todavía tenía que haber una explicación. Cuando esa llamada suceda, continuaba la carta, vas a saber en tu corazón que esto es real, que yo estoy realmente donde digo que estoy, que Dios es real, que Tomaso está bien, que todo tu dolor puede transformarse en propósito. Guarda esta carta como prueba. La vas a necesitar cuando dudes, porque vas a dudar mucho en los próximos 40 días. Te estoy esperando del otro lado, hermano. No temas. La carta terminaba con una firma simple. Carlo Acutis, y la fecha, 9 de octubre de 2006. Me quedé ahí sentado, no sé cuánto tiempo. Podría haber sido 1 minuto, podrían haber sido 20. Antonia eventualmente se acercó. ¿Quieres agua? Asentí sin poder hablar.
Ella salió y regresó con un vaso. Bebí como si viniera del desierto. ¿Cuánto sabías? Finalmente pude articular las palabras. Del contenido de la carta, nada, respondió ella. Solo que Carlo dijo que vendría un periodista llamado Luca Ferrero a intentar desacreditarlo y que había escrito algo para ti. Nos pidió que te la diéramos cuando llegaras. ¿Y no les pareció raro? ¿No abrieron el sobre? Ella negó con la cabeza. Carlo todavía me cuesta hablar de él en pasado. Tenía una relación con Dios que yo no entiendo completamente. Pero aprendí a confiar. Si él dijo que era para ti, era para ti. Doblé las hojas con cuidado, las metí de vuelta en el sobre. Mi mente era un campo de batalla. La mitad de mí gritaba que esto era imposible, que tenía que haber truco, que había una explicación. La otra mitad, esa parte que había silenciado por 24 años, susurraba que quizás, solo quizás, estaba frente a algo que no podía explicar. Necesito irme, dije levantándome. Lo sé, respondió Antonia. No hubo reclamos, no hubo intentos de retenerme para hablar más. Solo una comprensión tranquila de que yo necesitaba procesar esto a mi manera. Bajé las escaleras como zombi. Andrea estaba en la sala y me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, Luca. Sea cual sea el resultado de tu investigación, espero que encuentres lo que viniste buscando. No respondí, no podía. Salí a la calle de Asís y el aire fresco me golpeó la cara como una cachetada necesaria. Empecé a caminar sin dirección. Mis pies me llevaron hasta la Basílica de San Francisco. Irónico, el último lugar donde un ateo militante querría terminar. Me senté en un banco frente a la basílica y saqué la carta de nuevo. La leí completa 3 veces más. Busqué algún error, alguna vaguedad que me permitiera descartarla. Pero cada detalle era específico. Tomaso, el lago de Como, los 14 años, el 25 de diciembre, las 3:47 am. Saqué mi teléfono y empecé a buscar obsesivamente. Carlo Acutis, investigación previa. Luca Ferrero. Nada. Carlo Acutis, hermano gemelo Tomaso. Nada. Busqué en registros públicos, en archivos periodísticos, en bases de datos de obituarios. La muerte de Tomaso había sido reportada en su momento como un accidente trágico, pero mi nombre nunca apareció en ningún artículo. Éramos menores, nos protegieron. ¿Cómo sabía Carlo? ¿Cómo? Pasé 3 días en Asís, entrevisté a amigos de Carlo, a vecinos, a profesores. Busqué cualquier conexión entre él y yo, cualquier manera en que pudiera haber investigado mi vida. Nada. El chico ni siquiera tenía redes sociales activas más allá de su página web de milagros eucarísticos. No era un stalker digital, no era un manipulador. Hablé con el médico que lo atendió en sus últimos días, Dr. Martinelli, oncólogo del Hospital de Monza. Leucemia fulminante, me confirmó. Fue rápido, muy rápido. El diagnóstico fue a finales de septiembre, murió el 12 de octubre. 20 días. Era un chico excepcional. Enfrentó la muerte con una paz que nunca he visto en alguien tan joven. ¿Él? ¿Mencionó algo sobre profecías? ¿Sobre visiones? El doctor me miró con curiosidad. ¿Es esto para tu artículo? Investigación de fondo. Suspiró. Mira, yo soy médico, científico, pero había algo en ese chico que no puedo explicar médicamente. En sus últimos días, cuando la mayoría de los pacientes están sedados o delirando por el dolor, él estaba lúcido. Escribía cartas, muchas cartas. Decía que Dios le estaba mostrando personas que necesitaban ayuda y que él debía dejarles mensajes. Yo lo atribuí a, no sé, una forma de lidiar con su mortalidad, pero era extraño, muy extraño. ¿Cuántas cartas? No sé, 10, 15 tal vez, su madre las tiene. Volví a la casa de los Acutis. Antonia confirmó. Carlo había escrito 16 cartas en total en sus últimos 3 días, cada una para una persona específica. Algunas para personas que él conocía, otras para completos extraños. Cada sobre tenía un nombre y una instrucción de cuándo entregarlo. ¿Puedo ver las otras cartas? Luca,
Eso no es asunto tuyo. Esas son entre Carlo y las personas para quienes las escribió. ¿Alguna otra se ha entregado ya? Ella dudó. 2. Una para una maestra suya, otra para un amigo de la familia. ¿Y? Prefiero que hables con ellos directamente si quieres saber. Conseguí los contactos. La maestra, María Rossi, me recibió en su casa en Milán. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, anteojos. Carlo fue mi alumno durante 2 años, me dijo mientras preparaba té. Era brillante pero humilde. Ayudaba a sus compañeros sin alardear. Era diferente. Me dijeron que le dejó una carta. Ella asintió, su expresión se volvió más seria. Sí, me la entregó Antonia hace 2 semanas. Carlo había escrito que debían dármela el día que decidiera renunciar a la enseñanza. ¿Y renunciaste? Ese mismo día, ese día en que me entregaron la carta, yo había escrito mi renuncia esa mañana. Todavía no se la había dado al director, la carta de Carlo. Bueno, me hizo cambiar de opinión. ¿Qué decía? Ella se levantó y trajo un sobre. Lo abrió y me leyó. Maestra María, sé que hoy decidiste renunciar porque te sientes agotada y sientes que no estás haciendo diferencia. Pero hay un niño en tu clase del próximo año, se va a llamar Mateo, que está considerando el suicidio. Tú vas a ser la única persona que va a notar sus señales. Si renuncias, él no va a tener a nadie. Por favor, quédate un año más, solo uno más. Me quedé mudo. ¿Y hay un Mateo en tu clase nueva? Sí, empezó hace 3 semanas. Es un niño complicado, retraído. He estado tratando de llegar a él. Después de leer la carta de Carlo, lo estoy observando más de cerca, y creo que Carlo tenía razón. Creo que hay señales. Entrevisté al amigo de la familia. Historia similar. Profecías específicas. Cosas que no había manera de que Carlo supiera. Volví a Turín con la cabeza explotando. Tenía material para 3 reportajes diferentes. Uno sobre las cartas proféticas, otro sobre los testimonios de curaciones, otro sobre la familia, pero no podía escribir nada cada vez que abría mi laptop y empezaba a tipear. Las palabras sonaban huecas. Carlo Acutis, el adolescente que engañó a cientos con trucos de mentalista. No, eso no encajaba con la evidencia. Una familia explotando la memoria de su hijo para ganar fama. No, no había evidencia de eso en absoluto. Las peligrosas ilusiones de la fe, ¿peligrosas? ¿Para quién? Borré todo, una y otra vez. La fecha límite de mi reportaje pasó. Mi editor empezó a llamar. Luca, ¿dónde está la historia? ¿Qué encontraste? Estoy verificando datos. ¿Verificando qué? Ya pasó un mes, o publicas o pasamos a otro tema. Y entonces empecé a contar. No podía evitarlo. Día 1 después de leer la carta. Día 5, día 10. La profecía daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. 25 de diciembre, 3:47 m. Una llamada. Intenté racionalizarlo de 1000 maneras. Quizás Carlo había organizado que alguien me llamara. Quizás su familia tenía todo planeado. Pero ¿cómo? ¿Cómo sabían que yo realmente iba a guardar la carta? ¿Cómo sabían que yo iba a seguir con la historia? Podría haberme ido de Asís, tirado la carta a la basura y olvidado todo. ¿Qué tipo de estafa requiere que la víctima coopere voluntariamente durante 40 días? Día 20. Empecé a tener pesadillas sobre Tommaso. Lo veía en el lago, extendiendo su mano hacia mí. Me despertaba sudando, con su nombre en los labios. Día 30. Mi editor me llamó a su oficina. Luca, o me das algo esta semana o estás despedido. No puedo seguir bancando esta obsesión tuya. Le mentí. Le dije que estaba a punto de terminar algo grande, que necesitaba solo un poco más de tiempo. Día 35. Empecé a revisar mi teléfono obsesivamente. ¿Tenía suficiente batería? ¿El volumen estaba alto? ¿Y si me llamaban y yo no escuchaba? ¡Qué estupidez! Como si realmente fuera a pasar algo. Pero también, ¿y si pasaba? Día 38, 2 días antes de Navidad. No podía dormir, no podía comer.
Bajé como 5 kilos en ese mes. Me veía demacrado en el espejo. Mis colegas empezaron a preguntar si estaba bien. Les decía que sí, solo era estrés por una historia complicada. La noche del 24 de diciembre llegó. Nochebuena. Mi familia, mis padres, mi hermana, me había invitado a cenar. Decliné. No podía estar con ellos. No podía fingir alegría navideña cuando mi mente estaba donde estaba. Me quedé en mi departamento, solo, con mi teléfono en la mesa de noche, el sobre con la carta al lado. El reloj marcaba las 10 p.m. Traté de ver televisión. No podía concentrarme. Traté de leer. Las palabras bailaban en la página sin sentido. Traté de dormir. Imposible. A las 11 p.m. me levanté y empecé a caminar por el departamento, como león enjaulado. Esto era ridículo. Era una broma cruel. Era una coincidencia que iba a decepcionar. A las 3:47 a.m. no iba a pasar nada y yo finalmente iba a poder reírme de mi propia estupidez por haberme dejado manipular. Pero otra parte de mí, esa parte profunda que había enterrado con Tomaso, susurraba. ¿Y si pasa? Medianoche. Navidad. Feliz Navidad, Luca. Estás solo, esperando una llamada de un muerto. Buen lugar en la vida. 1 a.m. Mis ojos ardían, pero no podía cerrarlos. 2 a.m. Me preparé un café solo para tener algo que hacer con las manos. 3 a.m. Me senté en la cama, teléfono en una mano, carta en la otra. 3:30 a.m. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio del departamento. 3:45 a.m. 2 minutos. Respiración superficial. Manos sudando. 3:46 a.m. 1 minuto. Y entonces, a las 3:47 a.m. en punto, mi teléfono sonó. El mundo se detuvo. Miré la pantalla. Número desconocido. Prefijo internacional. Mi mano temblaba tanto que casi dejó caer el teléfono. Contesté. Mi voz salió quebrada. ¿Aló? Silencio del otro lado. Por un segundo pensé que era una llamada equivocada, una broma cruel del universo. Y entonces escuché una voz femenina, llorando. ¿Luca? ¿Luca Ferrero? Era una voz que no había escuchado en 24 años, pero que mi alma reconoció instantáneamente. ¿Teresa? Teresa Conti, la novia de Tomaso. Ella tenía 14 años cuando él murió. La última vez que la vi fue en el funeral. Ella llorando sobre el ataúd, yo parado atrás, congelado en culpa y shock. Después de eso, nuestras familias habían perdido contacto, no por malicia, solo porque es lo que pasa cuando un trauma une a la gente. Eventualmente se separan para poder sanar. Sí, soy yo. Su voz quebraba entre sollozos. Teresa, ¿por qué? ¿Por qué me estás llamando? ¿Cómo conseguiste mi número? ¿Por qué justo ahora? Ella respiró profundo tratando de calmarse. Luca, yo sé que esto va a sonar demente. Yo misma pienso que estoy perdiendo la cabeza, pero tuve un sueño tan real que me desperté temblando. Mi corazón iba a explotar. ¿Qué soñaste? Soñé con Tomaso. Las lágrimas empezaron a caer por mi cara sin permiso. Él estaba parado en un lugar lleno de luz. No puedo describirlo mejor que eso. Solo. Luz. Y se veía como se veía a los 14, pero también diferente. Más. Completo. ¿Tiene sentido eso? Sí, susurré. Él me miró y me sonrió. Esa sonrisa suya, ¿te acuerdas? Esa sonrisa torcida que tenía. Y me dijo, Teresa, necesito que hagas algo por mí. Necesito que llames a Luca. Ahora. A las 3:47 de la madrugada del 25 de diciembre. Es importante. Él está esperando la llamada. Dejé caer la carta. Mis manos ya no respondían. Le pregunté por qué tenía que decirte, y él dijo, dile que yo lo perdono, que siempre lo perdoné, que lo que pasó no fue su culpa, que deje de castigarse, que deje de huir de Dios, que yo estoy bien, que estoy esperándolo, y que tiene que dejar que el chico de Milán lo ayude a volver a casa. Me quebré. Completamente. Sollozaba como no lo había hecho desde aquel día en el lago. El teléfono resbalaba de mi mano mojada por lágrimas.
Luca, ¿estás ahí? ¿Qué significa todo esto? Qué chico de Milán. Yo me desperté con una urgencia horrible de llamarte, busqué tu número en internet durante una hora hasta encontrar tu trabajo. Llamé a la estación de TV. Una operadora me dio tu celular porque pensó que era una emergencia y Yo no sé qué está pasando, pero necesitaba llamarte. Necesitaba darte el mensaje. Teresa, logré decir entre sollozos. Gracias, gracias. No, no puedo explicarte ahora, pero gracias. ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a alguien? No, Estoy mejor de lo que he estado en 24 años. Hablamos unos minutos más. Ella me contó sobre su vida, su familia, lo mucho que todavía recordaba a Tommaso. Yo le conté lo básico, evitando mencionar a Carlo, porque ¿cómo se explica algo así? Finalmente colgamos con la promesa de hablar pronto, de quizás reunirnos alguna vez para recordar juntos. Me quedé ahí sentado en mi cama, el teléfono en una mano, la carta de Carlo en la otra, llorando, hasta que no quedaron más lágrimas. El sol empezó a salir. Luz dorada entraba por mi ventana. Era Navidad, y por primera vez en 24 años sentí algo que había olvidado cómo se sentía. Paz. Los días siguientes fueron un torbellino. Volví a Asís. Le mostré a Antonia la carta, le conté sobre la llamada. Ella lloró conmigo. Él sabía. Fue todo lo que dijo. Él sabía que necesitabas esto. Intenté escribir el reportaje de denuncia. Lo juro que lo intenté. Pero cada párrafo que escribía era una mentira. Así que escribí otra cosa. Escribí mi testimonio. La historia de un escéptico arrogante que fue a destruir a un adolescente santo y terminó siendo destruido por su propia ira no resuelta. Lo publiqué en mi blog personal, no en la estación, porque sabía lo que venía. Mi editor lo leyó, me llamó a su oficina. «Luca, ¿qué carajo es esto? ¿Te volviste religioso? ¿Esto es una broma? Es mi testimonio. Esto no es periodismo. Esto es propaganda católica. Es la verdad. Estás despedido. No puedo tener un periodista que ha perdido completamente su objetividad. Lo sé. Lo entiendo. Gracias por estos años». Y así, 15 años de carrera se fueron por el drenaje. Mis colegas me miraban con lástima o con desprecio. El escéptico famoso había caído en la trampa. Había bebido el Kool-Aid religioso. Había traicionado la razón, pero yo tenía la carta. Tenía el registro de llamadas de Teresa, marcando exactamente 3:47 a.m. del 25 de diciembre. Tenía testimonios de otras personas con otras cartas de Carlo. Tenía evidencia que no podía explicar con ninguna teoría racional que conociera. Durante meses viví de ahorros. Me alejé de mis amigos ateos, que me trataban como a un desertor. Mi familia no sabía qué pensar. «Luca, entendemos que estás pasando por algo, pero ¿religión? ¿Tú?» Empecé a ir a misa. Al principio era incómodo, como ponerse ropa que ya no te queda. Pero poco a poco, semana tras semana, empezó a sentirse menos extraño. Empecé a rezar. Torpemente al principio, sin saber bien qué decir. «Tommaso, si me escuchas». «Gracias». «Carlos, si estás ahí, gracias». Un año después conseguí trabajo en una pequeña radio católica en Perugia, Radio María. Pagaban una fracción de lo que ganaba antes. No importaba. Mi trabajo era contar historias de conversión, de fe, de milagros. Historias que antes habría destruido, ahora las contaba. Y aquí estoy. Han pasado 18 años desde aquella noche de Navidad. Carlo Acutis fue beatificado en 2020. Yo estuve ahí, en Asís, llorando como niño durante la ceremonia. El santo de los jeans y las zapatillas lo llaman, el primer millennial en camino a la santidad. El chico que evangelizaba por internet. La carta está enmarcada en mi oficina, amarillenta, las esquinas dobladas, pero cada palabra aún legible. La miro todos los días. Es mi recordatorio de que Dios tiene sentido del humor. Me mandó a un adolescente muerto para salvarme. Un chico de 15 años que sabía más sobre mi alma que yo mismo. ¿Sigo teniendo dudas? Claro, la fe no es certeza, es confianza. Algunos días es más fácil que otros, pero cada 25 de diciembre a las 3:47 m me despierto.
no por alarma, solo me despierto. Y rezo, por Tomaso, por Carlo, por Teresa, por todos los que Dios usó para traerme de vuelta. Todavía hay gente que me escribe burlándose, vendido, traidor de la razón, estafado. Algunos días leo esos mensajes y siento la tentación de responder, de defenderme, de explicar. Pero luego miro la carta y me acuerdo, no necesito convencer a nadie. Carlo no necesitaba mi creencia para ser santo, pero yo necesitaba su intercesión para volver a ser humano. ¿Qué le diría a mi yo de octubre de 2006, ese periodista cínico que tomaba el tren a Asís con grabadoras ocultas y preguntas trampa? Le diría, prepárate, viniste a cazar un fantasma y vas a encontrar a Dios. Vas a perder tu trabajo, tu reputación, tu identidad entera. Y vas a agradecer cada pérdida. Porque al final, ¿qué es más valioso? ¿Tener razón o tener paz? Yo elegí la paz, y la paz venía con una verdad que no podía negarme. Carlo Acutis sabía mi nombre antes de que yo supiera el suyo. Sabía mi dolor antes de que yo me atreviera a admitirlo. Sabía exactamente qué necesitaba y cuándo lo necesitaba. Esa no es habilidad humana. Eso es otra cosa. Llámalo como quieras. Milagro, gracia, intercesión. Yo lo llamo salvación. Un chico de 15 años que jugaba videojuegos y programaba páginas web tenía acceso directo al servidor más importante del universo, el corazón de Dios. Y desde ese servidor hackeó mi corazón cerrado y plantó un virus de amor que destruyó todos mis firewalls de cinismo. Si estás leyendo esto y eres escéptico como yo era, te entiendo, te respeto, investiga, duda, cuestiona, pero también mantente abierto, porque la verdad no siempre llega en la forma que esperas. A veces llega en un sobre blanco dejado por un adolescente moribundo. A veces llega en una llamada telefónica a las 3:47 a.m. A veces llega cuando tu armadura está tan pulida y brillante que ya no puedes ver que estás sangrando por dentro. Y si estás leyendo esto y estás herido como yo estaba, si tienes tu propio Tomaso, tu propio dolor secreto que te convirtió en algo duro y amargo, escucha. Hay esperanza, hay perdón, hay paz esperándote en lugares que nunca pensarías buscar. A veces Dios te manda a un santo adolescente para recordarte que su amor es tan ilógico, tan inesperado, tan específicamente personal, que ninguna cámara oculta puede capturarlo y ninguna grabadora puede documentarlo. Solo puedes recibirlo. Yo vine a documentar un fraude y fui documentado por la gracia. Y esa es toda mi historia. Bueno, esa fue toda la historia. Dime una cosa, ¿valió la pena quedarte hasta el final? ¿Hubo algo que te tocó especialmente? Escríbeme, me leo todos los comentarios. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Únete a esta comunidad donde compartimos experiencias reales que no te dejan indiferente.